in the ocean. Ya estamos en la tempranera del día de hoy, 2 de mayo. Estamos lunes 2 de mayo, estamos arrancando el mes. Ya se acabó el cuatrimestre. Díganme, por favor, si me escuchan bien. Están ahorita, para quienes no puedan entrar, quienes les estén preguntando, avísenles que estamos ampliando la sala. Muy bien, nos vemos y nos escuchamos perfecto. Bueno, los temas de la semana, en la semana, como ya se dieron cuenta, arrancó, quienes son closers, ya que están en el taller con nosotros, arrancó el taller de venta digital y hablamos de varias cosas. Sí, ahí la semana pasada hablamos de la importancia de maximizar nuestra presencia en redes sociales y una de las fórmulas o de las recomendaciones que les di es que tenemos que aprender a crear valor. Pero antes déjenme darles la estructura de las nuevas tempraneras. En cada una de las tempraneras ustedes van a poder hacerle una pregunta al experto. Si la sesión la arranco yo como en el día de hoy, ustedes van a poder preparar una pregunta que se llama Pregúntale al experto y van a poder preguntarle a Allen Hernández sobre todo el proceso de la venta, sobre lo que ustedes quieran de alguno de los entrenamientos en particular. Y la pregunta que se le haga al experto se va a responder al final, ¿de acuerdo? Hoy le pueden hacer una pregunta a Allen Hernández, la voy a escoger yo o la va a escoger él y la va a responder más tarde, ¿les parece? Y cuando le toque arrancar a Allen Hernández, le podrán hacer una pregunta a mí. Entonces, bueno, arrancamos hoy con la tempranera de seguros. Por ahí veo a Diana, a Miguel de la Rosa, a Oscar Torreblanca. Qué gusto saludarlos por acá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo crear contenido de valor. Muchos de ustedes me preguntaron que a qué me refiero con crear contenido de valor, ¿cierto? Váyanme poniendo ahí. ¿Quién de ustedes sabe cómo crear contenido de valor o qué significa para ustedes crear contenido de valor? Información valiosa. Muy bien, Oscar. Creo que todos entendemos qué significa el contenido. El contenido básicamente es todo las publicaciones que nosotros hacemos puede ser desde una fotografía, desde un meme, de un video, el podcast, ayudarlos a mejorar. Muy bien, contenido de valor significa información interesante que ayude, compartir información que pueda hacer que influyan en tu vida, que sea información útil que no aburre, va directo al tipo de persona. Le doy un ejemplo de lo que quiere dar educación financiera. Muy bien. Van teniendo una idea clara, más o menos. Ahorita van a ver por qué más o menos. Les voy a dar algunas. Todos ustedes están en lo correcto. Dar educación financiera, que para la persona que nos le sirva para progresar, muy bien. Ojalá que sirva para progresar. Ese es un objetivo importante. A veces se logra, a veces no se logra, pero información corta, pero muy concreta. Miriam, puede ser que sea corta o no. No necesariamente tiene que ser corta. Lo ideal es que sea corta, pero a veces la creación de valor, ¿cuántas veces nosotros vemos un video que dura 15 minutos, media hora, pero que nos atrapa por los tutoriales, los famosos tutoriales? Por ejemplo, muchos de ustedes que están aprendiendo a usar redes sociales o que están aprendiendo a usar Loom, los que están en nuestros talleres digitales, que están aprendiendo a usar las herramientas, díganme si no, cuando entran a un tutorial, un tutorial no necesariamente es corto, ¿verdad? Información de interés dirigible, simple y dirigida a poner en el lugar del receptor, eso está bien. Todo eso que ustedes dicen se llama valor. Ahora, voy a darles aquí algunas ideas. El día de hoy voy a tratar con ustedes, o vamos a tratar con ustedes 3 puntos importantes sobre cómo crear. Ahora vamos a ir al cómo. ¿Les parece? Las ideas que yo les voy a dar, antes de avanzar hacia las ideas que traemos para ustedes el día de hoy, hay que recordar una cosa importantísima. El prospecto digital es egoísta y es desleal. Véanlo como una máxima. Grábenselo muy bien. El prospecto digital es egoísta y desleal.
Piensen en una persona que ustedes consideren con estos atributos, vamos a llamarle por el momento negativos, y se van a dar cuenta, para ustedes, ¿quién sería una persona egoísta y desleal? Váyanme poniendo ahí. ¿Qué rasgos tiene una persona que es egoísta y desleal? Ahora, antes de que todos empecemos a decir, híjole, ¿cómo? A mí no me gustaría trabajar para alguien, nada empáticos, mensajes empáticos. Bueno, díganme, para ustedes, ¿quién consideran que podría ser alguien egoísta y desleal? ¿Quién quiere trabajar para alguien? Alguien que ve beneficio, nos usa, que solo piensa en sí mismo, que solo piensa en sí mismo. Ahora, antes de que empiecen a decir, sí, es que son este tipo de personas, pues nada más vienen y nos usan, debemos recordar que un prospecto digital es egoísta, es egoísta y desleal solamente, simple y sencillamente, porque si no recibe lo que necesita en menos de 15 segundos, se va a otro lado. Es así de simple. El prospecto digital, si en los primeros 15 segundos no recibe lo que está esperando, se va. La buena noticia es que nosotros somos también ese prospecto digital. En algún momento, cuando estamos comprando algo, nosotros somos ese prospecto digital. Cuando intentamos entrar aquí a la tempranera, somos ese prospecto digital. Que si ya se llenó la sala, que si tardamos, ¿quién de ustedes aguanta más de 2 minutos esperando en sala de espera de la tempranera? Nadie. Les puedo garantizar a que si alguno de ustedes se tarda más de 2 minutos, ya nos está enviando mensajes o ya está diciendo no puedo entrar, porque así somos los prospectos digitales. Todos somos prospectos digitales. Entonces, tratando del tema del día de hoy, entonces ahora nos toca estar del otro lado. Ahora nos toca estar surtiendo, vamos a decir, surtiendo contenido, surtiendo una experiencia para esa persona que en algún momento nos toca hacer a nosotros. Porque nosotros si entramos a un lugar de internet, si en 15 segundos, nosotros mismos en 15 segundos no obtenemos lo que queremos, seguro que nos vamos a otro lugar. Y díganme si no. ¿Quién de ustedes cuando tarda más de 2 minutos en un sitio, más de 2 minutos en un sitio, si no encuentra algo? Díganme, ¿quién de ustedes es capaz de esperar en un lugar de internet más de 2 minutos? Y todos me van a decir que sí, ¿verdad? Váyanme escribiendo ahí quién de ustedes es capaz de quedarse más de 2 minutos en un lugar de internet si no obtiene lo que quiere. Entonces, lo importante es que ahora empecemos a ver cómo trabajar para alguien así. Esta persona que ustedes ven ahí les hace sentido, espero que les haga sentido como una persona como la que acabamos de escribir. Ahora, ¿cómo crear valor para alguien así? Recordemos 3 cosas importantísimas y anótenlas. Primero, que se trata de lo que ellos buscan. Forzosamente se trata de lo que ellos buscan todo el tiempo, no de lo que nosotros queremos venderle. Es importante recordar, les decía, que todo el tiempo quien tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos es el cliente. Prácticamente como si fuera un bebé o un niño chiquito, pero recordando que él es el que manda, en el buen sentido. 2, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Háganse la siguiente pregunta. ¿Sé lo que busca y lo que necesita? Ahí ya empezamos entonces ahora algo importantísimo. Tengo que conocer a la persona para la cual estoy creando contenido. Tengo que saber qué es lo que está buscando y qué es lo que necesita. Otra pregunta importante que me puedo hacer y que me tengo que hacer, la 3, ¿conozco bien a quién le estoy hablando? Aquí es importante que nosotros empecemos a conocer a quién le estamos hablando. Porque no es lo mismo hablarle a una mujer soltera de 25 años que a un hombre casado de 35 con 2 hijos o a una mujer casada de 45 años con 3 hijos. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco hablarle a los jóvenes millennials que ahora están muy de moda y que hoy son una gran mayoría. No es lo mismo hablarle a ellos que a alguien de mi edad, por ejemplo, de 50 o de 52 años. Las personas que nos atrapan en redes sociales nos conocen muy bien
¿Y cómo conocer bien a quién le estoy hablando? Aquí es donde José, por ejemplo, decía, vamos a crear un avatar. Un avatar es el cliente ideal, a quién le estoy hablando. En lo personal, yo recomiendo cuando estemos creando contenido, pensemos, si voy a pensar en un público que sea mujeres solteras de 25 o 30 años, tengo que empezar a conocerlas. Yo en lo personal procuro ponerles un nombre. Cuando voy a hacer eso que ustedes conocen como avatar, algunos le llaman el buyer persona. En lo personal, yo lo que hago es que cuando voy a hablarle a alguien, me imagino a alguien y le pongo un nombre. Si esta persona es casada, también le pongo un nombre y a sus hijos les pongo un nombre si es que tiene hijos. Es importante que empecemos a conocer bien a quién le estoy hablando. Y para eso pueden haber varios ejemplos. Ubiquen mucho a los clientes que ustedes ya tienen y con los que les encanta trabajar y de los cuales les encantaría tener más. Entonces, ya que tienen eso, empiecen a conocerlos bien. ¿Qué le gusta? ¿Dónde está? ¿Qué deportes practica? Si es que practica algún deporte. ¿Le gusta el golf? ¿Le gusta el tenis? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta cualquier otra cosa después del trabajo? Es más, ¿en qué trabaja? Muchas veces cuando yo estoy en redes sociales que uso una técnica que se llama storytelling, les pongo nombres, les pongo aficiones y también procuro que hasta le vayan a un equipo. Quien me ha leído contando historias en Twitter me verá que siempre cuento historias y le pongo un nombre a las personas. En los podcasts, yo tengo un podcast para prospectos y para clientes donde cuento historias. En un segundito voy a silenciar a todos porque se está diciendo de nuevo la... Listo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Díganme si vamos bien para darles el primer consejo, el siguiente. Vamos bien con estas tres preguntas. ¿Alguien tiene dudas? Váyamelas poniendo ahí para responderlas al final. ¿Correcto? Estas son los primeros consejos. ¿Correcto? Recordar que se trata de lo que él busca y no de lo que tú quieres venderle. Preguntarte, sé lo que busca y lo que necesita esa persona, la conozco bien a quien estoy hablando. Ahí va el primer consejo. El primer consejo para maximizar el valor es crea contenido que les ahorre tiempo y dinero. Todos consumimos contenido que nos ahorra tiempo o dinero. Y si no, piénsenlo. Yo recuerdo que hace algunos meses, un colega mío me dijo que una persona me estaba buscando porque quería que le diera un curso de redes sociales. Y entonces cuando me contactó esta persona, le dije, es que yo no doy cursos de redes sociales, yo doy un taller para colegas. Y él me dijo, lo que pasa es que yo sé que tú has hecho algunas cosas en redes y que te llevó años llegar a ese punto. Y él me dijo algo importantísimo. Quiero pagarte para que me ahorres ese tiempo. Dice, porque mi tiempo es muy valioso. Ahí descubrí que nosotros, lo que buscamos siempre en Internet es algo que nos ahorre tiempo o dinero. Piensa si estás haciendo un pastel que no sabes hacer, cualquier comida que nunca has hecho, para evitar la curva de aprendizaje y ahorrar tiempo, lo que haces es que buscas una receta. O también estás buscando algo que te ahorre dinero. Entonces empieza a crear contenido que les ahorre tiempo y dinero. ¿Tienes tips de cómo ahorrar dinero al contratar tu póliza de gastos médicos? ¿Tienes tips sobre cómo ahorrar tiempo al momento de elegir una póliza de gastos médicos? Todo eso que tiene que ver con tu trabajo, empiézalo a plasmar ahí. Voy a poner de nuevo el ejemplo. Ya les puse aquí el contenido que empecé a generar con la idea que dio Enrique Gómez Gordillo aquí. Les ahorré tiempo a las personas diciéndoles 3 seguros que deben contratar antes de que cumplan 40 años. Dile a las personas qué seguros deben contratar antes de tal edad. Dales contenido que les ahorre tiempo y dinero. ¿De acuerdo? Vamos al consejo número 2. El consejo es importante. Crea contenido que te posicione como experto en el tema. Si es importante y si tú puedes compartir valor que les ahorre tiempo
en algo que tú aprendiste y que les puedes compartir con ellos, y ese algo no necesariamente sea de tu trabajo, entonces ahora empieza a crear contenido que te posicione a ti como experto en tu tema. Elige un tema en el punto número 1 que les ahorre tiempo y dinero, y si tiene que ver con tu profesión, qué bueno y qué mejor, porque eso te va a ayudar a crear un contenido que te va a ayudar a posicionarte en la mente de ellos como experto en el tema. Es importantísimo que empieces a dejar en claro con lo que dices, con lo que haces y con los consejos que das, que eres experto en el tema, que si alguien necesita ayuda, te tiene que buscar a ti. Piensa en todo el contenido y estas personas a las cuales ya sigues y te vas a dar cuenta que a todos ellos los consideras unos expertos en su tema. Y cuando los consideras unos expertos, son alguien que te puede enseñar. Entonces debes empezar a crear contenido que te posicione a ti en la mente de ellos como experto en tu tema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque imagínate que estás creando cosas de valor para ellos, que les estás ahorrando tiempo y dinero, y al mismo tiempo te estás posicionando como alguien experto en ese tema. Y entonces cuando alguien necesite ayuda, te va a buscar a ti. Ya estás armando, vamos a decir, la cadenita de valor. ¿De acuerdo? El tercer consejo es crear contenido por el que estuvieran dispuestos a pagar si fuera necesario. Eso es importantísimo. Cada que tú hagas un contenido, hazlo de tal calidad que sea un contenido que quien lo ve, lo consume, estaría dispuesto a pagar si fuera necesario. Y un ejemplo es el podcast. El podcast, muchos de los que están aquí, los primeros closers, nacieron de mi podcast. Cuando yo dejé el podcast el primer año en pausa, un par de semanas para tomarme un respiro, ¿qué crees que me dijeron, mi querido closer? Que si fuera necesario pagarían por ese contenido. Fue uno de los halagos más importantes que recibí, porque dije, entonces eso quiere decir que estoy haciendo un contenido de gran valor para las demás personas, estarían dispuestos a pagar si fuera necesario. Genial, genial. ¿Cómo ves este consejo? No importa que el contenido que tú hagas sea gratis, no importa que no cobres por él, tienes que hacerlo de tal calidad que si dejas de hacerlo, la gente estaría dispuesta a pagar si fuera necesario. Este es el consejo, yo creo que el que viene a cerrar la pinza. ¿Por qué? Porque ya que te ubican como experto, el día que el experto desaparece, dicen, oye, ¿por qué dejaste de dar esos consejos? No, pues te dice, yo no cobraba nada. ¿Cuántas personas, sabes cuántas personas que son influencers viven de lo que les pagan sus fans o de lo que sus fans meten en una cuenta que le llaman, ¿cómo le llaman estas co-founder? Ahora hay propinas en redes sociales. ¿Para qué? Para fomentar a que los creadores de contenido sigan generando más contenido y no dependan de nadie más que de sus propios fans. Imagínense crear contenido que sea gratuito, que genere algo valor, pero sí, que las personas estén dispuestas a pagar por él si fuera necesario. Piénsenlo. Y eso solo se va a lograr si ustedes son disciplinados con el contenido, si siempre están ahí. La semana pasada vimos que hay que tener persistencia, que hay que ser predecibles, y predecibles significa que van a estar ahí cada martes, cada lunes, así como nosotros. Nosotros somos predecibles con la tempranera. Y nosotros, cada que estamos aquí con ustedes, no les cobramos nada. Pero hoy estamos haciendo un contenido de tal calidad que si nosotros les cobráramos, ustedes estarían dispuestos a pagar por él. Lo hacemos de tal calidad como si fueran a pagar por él. ¿O no, mi querido Closer? Esa es la calidad con la que hacemos la tempranera. Y si no, quien vio nacer a la tempranera, piénsenlo. Hoy tiene una calidad mayor que la que tenía al inicio. Creación y construcción de valor en redes sociales suele ser, la mayoría de las personas tienen muchos problemas con el tema, sobre todo saben que tienen que hacerlo, pero el problema es creatividad, ¿no? ¿Cómo es que desarrollas la creatividad? Es un músculo y aquí les vamos a decir que el problema principal es que si no lo ejercitan se atrofia y después cuando quieren pensar como que nomás no empieza. Entonces, para todo este tema de redes sociales y de construcción de contenido, la clave es empezar. Si tú inicias, y como consejo también aprenden a hacer algo llamado benchmark, que es básicamente, elijan a alguna persona en su medio que ustedes consideren que hace muy bien sus redes sociales, y no siquiera tiene que ser específicamente de seguros, pero podría ser de seguros. Y luego analiza su contenido, mira las ideas, anota.
qué hace, con qué frecuencia, cada cuándo, cuál es la estructura del contenido y demás. Y eso te va a ayudar a ti a empezar a generar ideas para que tú puedas empezar a crear también tus propios contenidos, ¿no? Al inicio van a empezar copiando, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque de una forma u otra no tienen ese músculo de la creatividad ejercitado, por lo tanto no está desarrollado. Así que con el tiempo, conforme vayan dedicando su mente más y más al respecto, van a tener cada vez más capacidad para la construcción de contenidos. De manera que así es como funciona. Primero copian, después mejoran, porque si no, nunca van a tener una orientación inicial de cómo comenzar, ¿no? Entonces, la clave de la creatividad es que ustedes pongan su mente en ella y que literalmente le dediquen unos minutos todos los días a saber qué puedo hacer como una variación para este tema. Y después que obviamente también tengan ahí una construcción básica de medios digitales, ¿no? Es aquí, miren, cosas súper básicas, tan sencillas, ¿no? Aprender a grabar videos en lugar de en horizontal, en vertical, dependiendo obviamente del formato. Pero una cosa que hacen casi siempre mal la mayoría de las personas que hacen contenido, graban contenido en el ángulo incorrecto y a contraluz. Es decir, jamás pueden estar grabando un video con la ventana en la espalda. Nunca puede haber una fuente de luz frontal al lente, porque entonces no se ven como divinos, ¿verdad? Y está bien, pero como no son redes sociales para red cristiana, tienen que voltear el teléfono, ¿ok? Con un halo de... Así. Tienen que voltearlo y ustedes tienen que estar en contra de la luz para que se ilumine. Cuando Eloy esté dando su tempranera, yo voy a tener mi sección de pregunta al experto y pues cuando yo esté dando la tempranera, él va a tener la pregunta del experto de seguros. Entonces, en los grupos que tenemos por allá en WhatsApp, que por cierto ya vamos a abrir un segundo grupo porque vamos a empezar a crecer las tempraneras, necesitamos llevar estas tempraneras a 500 asistentes. 500 asistentes y hoy que tenemos 179, necesito que me ayuden a invitar a agentes de seguros para la próxima. Tenemos que reventar esta sala a 500. Ok, entonces, si no tenemos 500, ya no vamos a ser tempraneras. Necesitamos llegar con el mensaje lo suficiente a todos los agentes posibles. Y bueno, les vamos a pasar ahí el enlace de invitación con tiempo para que nos ayuden y hasta un short, un pequeñito short, un video como el que está haciendo Eloy, para que lo puedan compartir a otros colegas y sepan de lo que se van a perder si no vienen, ¿no? Entonces, dicho esto, en la pregunta al experto, tengo yo una pregunta que me hicieron la semana pasada, tengo pues, varias redes sociales, ¿no? Y entonces en otras redes me hacen mucho esta pregunta una y otra vez. Quiero de una vez traer la respuesta. Para las preguntas que ustedes tengan a futuro, las anotamos y las vamos contestando. Y una pregunta que me hicieron la semana pasada, ¿cuál crees que es, mi estimado Eloy? Tengo la gran duda, es que te hacen tantas preguntas, mi querido. Pero una de la que todo el mundo quiere escapar. ¿Cómo salgo de las malas rachas? ¿Cómo rompo una mala racha? ¿Cómo romper una mala racha? ¿Cómo romper una mala racha? Muy bien, ahí les va la respuesta, cómo romper una mala racha para regresar al tema de la parte de redes sociales. Fíjense muy bien cómo funciona este tema, ¿ok? Permítanme aquí un segundo. Listo. ¿Cómo rompes malas rachas? Bueno, hay un principio que se llama principio de inercia que dice que no hay venta más fácil que la que viene después de haber logrado una, ni venta más difícil que la que viene después de haber fallado una. No, o sea que cuando tú estás vendiendo, tu disposición a tener éxito es mucho más elevada, entonces la venta que sigue es más fácil porque ya vienes con el impulso a haber cerrado. Pero ¿qué pasa cuando tienes semanas o meses sin cerrar? Pues ya traes también el impulso negativo, esa inercia negativa, o sea, te mueves en esa inercia hacia fallar, ¿no? En el que ahora cualquier venta, o sea, la siguiente venta después de la que fue terrible, pues obviamente también se empieza a hacer difícil desde el inicio, ¿no? Entonces, muy bien. Ahorita te contestamos, Francisco. Nomás para no romper la inspiración. Muy bien, entonces, una vez que tú sabes que el tema tiene que ver con inercia, ¿cómo se rompe la inercia en un cuerpo? Pues tiene que venir una fuerza, ¿verdad? Que lo cambie de trayectoria o aceleración. Y eso quiere decir que a veces requieres un impulso externo para que tú cambies algo dentro de tus hábitos y rutinas normales de manera que puedas romper la inercia. Si sigues actuando como estás actuando, en automático vas a seguir en la misma dirección en la que estás, atorado en no poder cerrar, ¿no? Entonces, por aquí me dice Viviana, no me permito ni un mes sin cerrar. Claro, no se puede permitir porque pues los gastos siguen con una excelente inercia, pero si no hay ingresos se vuelve un desastre, ¿no? Entonces, imagínate que no te permitieras, en lugar de ni un mes sin cerrar, ni una semana sin cerrar, ¿no? Entonces, en la curva de esto, en la curva de la necesidad, tienen que ver esta parte, ¿no? Me preguntó una persona en la conferencia, ¿cómo hago para romper mi mala racha? Le dije, pues basado en el principio de la inercia, ya que no hay venta más fácil que la que viene después de haber cerrado una, lo único que necesitas para poder cerrar a tu cliente de mañana, bueno, a tu prospecto de mañana, que tenía una cita al otro día a las 9 de la mañana, es llegar con tu prospecto ya con 5 cierres, ¿no? Y entonces,
muchas personas se me quedan viendo en la conferencia de que, pero oye, pero ¿cómo va? O sea, te está preguntando que cómo hace para salir de la mala racha y tú le dices, pues vendiendo, ¿no? O cerrando. Obviamente cerrando sale de la mala racha. Y como que entonces no me están entendiendo. Toda la gente que dijo, pero es que no hace sentido que le digas que la forma en la que rompes una mala racha es cerrando. Y tiene todo el sentido del mundo si entienden que ustedes son vendedores 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, tienen ustedes que comprender ese tema. Si tú eres vendedor 24/7, debes de entender que para cuando vas a llegar tú a un ciclo a las 9 de la mañana, sí puedes tener 5 cierres ya, pero hay cierres que tienen que suceder desde que despiertas en la mañana, que tienen que ver con la inercia de ventas que vas a terminar rompiendo. Es que la gente se mete en malas rachas, no en sus ciclos de venta, sino en sus ciclos diarios de interacción con otras personas. No, si tú comienzas a darte cuenta de que no estás entrando en acuerdo con las personas, que estás llevándole la contraria a todos, que estás peleando con todo el mundo, estás destruyendo la capacidad de entrar en acuerdo, por lo tanto ya estás vendiendo mal. Y estás a punto de experimentar eso, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué no estoy teniendo resultados? Y créeme, en el 99.9% de los casos es tu actitud. Tu actitud es el problema. Tu actitud, esa misma actitud que hace que andes por ahí mordiendo a todos y peleando por todo, ¿verdad? La que hace que estés peleando con tu esposo, con tu esposa todo el día o cada vez que interactúas, es exactamente la misma que tienes sin darte cuenta cuando estás vendiendo y por eso también la gente termina mal contigo. Por eso las personas te evitan, por eso dejan de estar ahí. Entonces ustedes tienen que entender ese tema. Si yo te necesito 5 cierres antes del cierre a las 9 de la mañana, ¿cuáles puedo tener? Un cierre contigo mismo, llevas 6 meses sin vender, 4 meses, una semana, 2 semanas, lo que lleves. Conforme pasa el tiempo ya has fallado, ahora estás seguro de que vas a fallar. Cerrarte en que va a ser un grandioso día es un excelente ejercicio inicial, pero ¿cómo compruebas para empezar a venderte a ti? Así es, Hugo. ¿Cómo te cierras de verdad? Porque una cosa es quererte hacer el coco wash, no, hoy sí va a ser un grandioso día, y vas caminando arrastrando los pies. No, si en verdad te cerraste respecto a que hoy va a ser un grandioso día con excelentes resultados, te levantas temprano, te vistes como si fueras a recibir un premio o tus comisiones, entonces el hecho de cómo estás vestido, cómo caminas, cómo hablas, cómo iniciaste tu día, dice si en verdad está cerrado en el hecho que va a ser un grandioso día, ¿verdad? Si tienes que cerrar a tu esposa para que te apoye porque lleva 4 meses peleando contigo por dinero, es un cierre muy importante. Si tienes que cerrar a tus hijos para que se levanten a la escuela, es un cierre muy importante, porque en lugar de estarle gritando a tu esposa y a tus hijos, velo así. Quiere cerrar a un prospecto, pero no puede persuadir ni siquiera a sus hijos ni a su esposa. ¿Ves cómo es un sinsentido? Ustedes se meten en malas rachas porque dejan de ser vendedores 24/7. Cuando comprenden ese factor, pueden salir de mala racha empezando de nuevo a vender. Tu problema no está con tus prospectos, tu problema está en tu vida diaria. Empieza a aplicar tus reglas de cerrador, empieza literalmente a entrar en acuerdo con las personas, empieza a concentrarte en cómo incrementar valor en la vida de otros, empieza a hacer conversaciones que den valor, ¿verdad? Empieza a hablar con extraños, empieza a alcanzarlos, ¿te das cuenta? Estás prospectando porque estás hablando con extraños, no estás prospectando para tu producto, estás iniciando romper la inercia de que llevas semanas o meses sin hablar con nadie nuevo. Por lo tanto, levantarte temprano, comer mejor, hacer ejercicio, tratar mejor a tu esposo o tu esposa, entrar en acuerdo con la gente, validar lo que dicen, aprender a escuchar, mejorar tu comunicación. Todas estas cosas son el inicio de hacerlo después en tu ciclo de venta. Y si no inician ustedes, se meten en dificultades de inmediato y van a seguir atorados en malas rachas. Y lo peor es que van a querer literalmente andar por ahí queriendo salir de la mala racha con prospectos. Ahí no se rompen las malas rachas. Las malas rachas se rompen en tus hábitos y acciones diarias con cada persona que se te cruza. Así que vuélvete un cerrador, mejora tu comunicación, mejora tu atención, mejora tu prospección, iniciando con extraños, iniciando en tus ciclos diarios de interacción. El hecho de que tú puedas decirle a una persona, buenos días, ¿verdad? Fíjese qué raro que siga lloviendo, está muy extraño el clima, ya cada vez estamos peor. Sí, 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 la verdad es que nunca había llovido en estas fechas, ¿no? Mayo yo, y empiezan a platicar. ¿Te das cuenta? El hecho de que estés abierto a comunicación, esto significa que estás entrando en la inercia de hablar con extraños. El hecho de que escuches es que estás entrando en la inercia de tener un buen ciclo de comunicación. El hecho de que tu esposa ocupe más dinero y tú no te pongas a pelear con ella y le des un acuerdo, estás entrando en la racha de acuerdos positivos. Estás a punto de tener entonces rachas de cierre porque tuviste rachas de venta primero en tu vida diaria. Así que así es como se rompen las malas rachas, no se rompen cerrando ahí con tus prospectos, se rompen en tus cierres diarios 24/7. Así que ahí ya tienen una respuesta del experto para cómo romper las malas rachas. ¿Qué te pareció el consejo del experto, mi estimado Eloy? Me dio mucha risa ahorita que lo estabas contando, porque cuando yo te conocí, hace ya algunos años, cerca de 10, en el curso que tomé contigo,
justamente lo que me llamó la atención es cómo fuiste llevándonos en el día a día, ¿no? Nos fuiste platicando cómo sería levantarte, nos fuiste contando justamente cómo convencer a tu esposa y cómo poco a poco o que ya convencí a mi esposa que me hiciera el desayuno que yo quería, o ya convencí a mis hijos de que nos levantáramos temprano en la escuela. La verdad es que eso me pareció valioso porque es real. Todos hacemos cierres antes de salir a vender. Todos. O Dense cuenta, fallamos. si yo salgo de mi casa en desacuerdo con mi propia pareja, imagínense a quién voy a convencer. Si no fui capaz de convencer a mi pareja y a mis hijos, es más, recuerdo que platicaste hasta el perro. Imagínate si no eres capaz de convencer al perro que se quede donde se tiene que quedar para que tú te vayas a trabajar, entonces imagínate. Oye, Y si te pero acuerdas que con... eso es lo que lo que tienen que ver tal cual, ¿no? Acaban de fallar ventas, acaban de destruir o tener una interacción negativa con su esposa y la gente tiene esa idea o su esposo, ¿no? Que típicamente cuando están mal con sus parejas les va mal financieramente. Por eso es como un efecto que se ve de forma inversa, ¿no? Dicen, es que la gente está bien en pareja cuando van bien las finanzas. Tiene que ver, sin duda, ¿verdad? Hay menos estrés en el tema de las responsabilidades y todo eso, pero es al revés, ¿no? Las finanzas van bien cuando estás bien con tu pareja, cuando estás bien con tu familia. Y eso lo que tiene que ver no es la mala suerte que tu esposa esté enojada contigo y por eso no vendas. Es simplemente el hecho de que estás fallando en persuadirla a ella y estás a punto de fallar en persuadir a la siguiente persona que ya no es tu esposa, que es un prospecto. Así que en general, esposos y esposas, niños y situaciones, analicen por favor, todos los que estén en malas rachas, tómense un respiro y digan, a ver, si dejo las ventas de lado un segundito, en mi vida, ¿qué tanto estoy vendiendo? ¿Ok? En mi vida, ¿qué tan buen cerrador soy ahorita? Y te vas a dar cuenta cómo es un problema única y especialmente de inicio de ciclos de cierre desde que despiertas y abres los ojos. Así que pues les dejo el consejo del un experto. cerrador, un closer, recuérdenlo, es alguien capaz de persuadir a alguien más. Un Y closer si es yo un no estoy... closer 24 horas al día, 7 días a la semana. No es como que se Exacto. activa. Se desactiva el modo vendedor después de que salgo de estar en la cita. No. Tienes que vivir siendo un vendedor. Todo el tiempo, convenciendo a las demás personas. Y les digo, me recuerdo esa historia del perro. Imagínense que tú no le puedes decir, no, ni tu perro te hace caso, no puedes ni siquiera persuadir a tu perro. Imagínate cómo quieres persuadir a un prospecto. Entonces, bueno, 24/7 somos vendedores, 24/7 somos cerradores, pero lo más importante es que todo eso es el entorno el que tenemos y con el que vivimos y con el que nos levantamos. Si vas a entregar las llaves a un ballet parking, platica con él 3 minutos, 4 minutos, no importa. Cuando le entregues antes de entrar con tu cliente, platica con alguien extraño. Platicar con extraños es una habilidad de los vendedores, ¿no, mi querido Closa? Y Exactamente. sí, vámonos a la parte final. Y entonces pasamos a la parte de los anuncios especiales. Esta semana tenemos una sorpresa. De hecho, al ratito vamos a estar en vivo con alguien llamado Larisa Sedano, ¿o no, mi querido Closer? Así es, así es. Con nuestra especialista en neuropresentaciones. ¿Quieres dar el anuncio? Exactamente. Bueno, para todos los closers, agentes de seguros, miren, debo decirles que eh, lo que veo con mucha frecuencia es que cuando los agentes de seguros me hacen una presentación, ¿verdad? Hacen una presentación. Típicamente las presentaciones no son inolvidables, no son una presentación que tú digas, me dejó fija la mirada, atrajo mi atención, está increíble. En la gran mayoría de las ocasiones, las presentaciones que utilizan los agentes están repletas de texto, con fotos insertadas cuadradas, sin ningún tipo de branding, con fuentes diferentes, posicionado en el aire. Entonces, yo entiendo que ustedes no son diseñadores, ¿verdad? Pero ustedes tienen que entender muy importante que es de cara a la información, como ustedes están envolviendo la información y su valor. A veces su información, no a veces, te puedo decir que en el 99% de los casos, ¿ok? La información que tiene un agente para ayudar a una persona con su asesoría es siempre muchísimo más valiosa y no está a la par de la calidad de sus presentaciones, ¿no? Entonces, hemos creado para ustedes, que esto nos habían pedido mucho, con todo el tema de la parte de neuroventa y demás, tienen que saber que existe como tal un diagrama ya estandarizado con cada una de las fases que tiene que tener una presentación para provocar literalmente los efectos que tú estás buscando, desde el anclaje de la atención, todo lo que tú requieres para que realmente tenga efecto. Hoy existe un formato ya estandarizado de neuropresentaciones que te va a permitir a ti tener el mensaje mejor estructurado posible en el menor tiempo posible para causar el mayor impacto posible.
¿no? Entonces, basado en estas reglas de neuropresentación, tenemos un taller en el que estamos a punto de impartir un webinar. Este 7 de mayo vamos a impartir un webinar con Larisa Sedano, donde vamos a conformar literalmente un material que les va a permitir a ustedes aprender cómo crear una neuropresentación y cada una de las fases de las etapas para que puedas vender gastos médicos mayores, para que puedas vender vida, para que puedas vender lo que sea que tú quieras vender. Existe una serie de etapas específicas y de reglas para construir una neuropresentación y que te asegures que en los 25, 30, 40 minutos que vayas a estar con tus prospectos tengas el mayor impacto posible. No, de verdad, para mí sería un reto en muchas ocasiones, si me vieran las presentaciones con las que ustedes intentan vender a veces, literalmente yo tendría que animarlas de alguna forma, porque sería para mí una desventaja tratar de vender con algo así. Asegúrense de que aquello que ponen ahí, que envuelven que esto es marketing, está al nivel de la asesoría y la información que ustedes quieren entregar, ¿no? Entonces, por aquí les dejo el código QR para que escaneen si quieren participar en este webinar. Recuerden, nosotros siempre entregamos un webinar de alto valor. Vamos a tener un taller donde les vamos a presentar, bueno, en este caso un webinar para empezar, donde les vamos a presentar las reglas de la construcción de una neuropresentación, los principales errores que se cometen en la construcción literalmente de una presentación altamente efectiva. Y bueno, para todas las personas ya saben que quieran participar en este webinar, es un webinar gratuito, donde les vamos a dar ya reglas e información para que tú puedas mejorar tus propias presentaciones, sepas cuál es la estructura base, cómo deberías de construirla y te asegures de que realmente las presentaciones estén ahí para apoyarte. Las presentaciones son un apoyo visual, no una desventaja visual. Entonces, para todos los agentes que sientan que operan en desventaja visual con sus presentaciones, tienen que estar aquí presentes porque les vamos a dar un anuncio. El tema del taller de neuropresentaciones se va a liberar ya como tal. Imagínate conformar la mejor presentación posible en el mejor formato posible y sumado a eso, ya he incluido el neurolenguaje de Larisa Sedano para que sepa exactamente qué palabras debes de colocar y cuáles no, cuáles se usan en una presentación y cuáles nunca debes de poner ahí, para asegurarte que tienes realmente una ventaja competitiva con tus presentaciones, ¿no? Entonces vamos a tener este webinar para todos ustedes, ahí pueden escanear el código QR para irse registrando, ¿no? Va a ser este próximo sábado, sábado 7 de mayo, 11 de la mañana, vamos a tener el webinar. Les coloco aquí ahorita la liga para los que les falló el QR o lo que sea, o que no tenían la aplicación y demás. No se preocupen. Bueno, porque en el taller vamos a anunciar literalmente, perdón, en el webinar vamos a anunciar ya la participación en el taller para los que estén interesados, donde les vamos a explicar cómo se hace una neuropresentación, cómo funciona, todos los básicos y avanzados de diseño, la construcción de la narrativa y el pitch, y muy importante, les vamos a dar los templates, ¿verdad? Ahora sí, de gastos médicos mayores, vida, lo que sea que ustedes necesiten ya para que nada más tengan que estar arrastrando y cambiando fuentes y puedas personalizar tus presentaciones para hacer neuropresentaciones. Recuerden, es sin costo y ya ustedes pueden elegir si participan o no más allá en el tema del taller. Teníamos una pregunta para aquí, para ti, Eloy, importante. Adelante. De Francisco. Dice, sobre tus nuggets, mi duda es, si yo pesco un nugget de alguien que ya es un experto en generar contenido de valor, por ejemplo, nosotros, no hay problema, no estoy violando derechos de autor en el sentido de que lo replique o lo vuelva a usar. No, acuérdate que mira, hay varias cosas. Mientras no utilices el contenido, a mí me pasaba mucho que agarraban mi contenido tal cual, mi imagen, y en lugar de poner, a veces ya le ponía mi logo, básicamente no para cuidarlo de otras personas, sino para que la gente empezara a identificar. Entendí que hay que posicionarse como expertos. Entonces, me pasaba que se llevaban mi contenido tal cual y le ponían un sello arriba. En su logo le encimaban, en mi logo le encimaban el mío. Perdón, en mi logo le encimaban el suyo. Entonces, eso sí es piratearse el contenido. La otra es, te puedes inspirar. Hay un colega de Monterrey, de Seguros Monterrey, que además vive en Monterrey, mi querido Allen, que hace algunos años, todo lo que estaba en mi blog, tal cual, lo copió y lo pegó en el suyo y lo puso como, no quiero decir su nombre, pero lo puso como si fuera de él. Ahí obviamente le hablamos, no le hablamos, le mandamos un correo donde le dijimos que ese contenido que él estaba poniendo en el blog como suyo era mío, era un contenido mío, y entonces ahí empezamos a ponerle derechos de autor. ¿Qué es lo que te recomiendo? Inspírate en otras personas, inspírate, pero crea tus propias ideas. Dale una variación. Te voy a poner un ejemplo. Enrique Gómez Gordillo hace 3 semanas me dio una idea. Él me inspiró en esa idea. ¿Qué es lo que hago yo todo el tiempo? Es más, ¿qué estoy haciendo ahorita? Darle crédito a esta idea.
Y darle crédito a la persona que te inspiró a veces hasta es llámale cortesía. Es una cortesía que hasta se ve bien. No se preocupen por ese tema en el sentido de las ideas como tal. Las ideas como tal no son propiedad específica de nadie. La cuestión es principalmente que el estilo de cada uno, eso sí es propiedad específico de alguien. Entonces, si tú te aseguras de tomar una idea y de desarrollarla, ¿verdad? Y de ponerle ahí tu propia versión, ya en automático puede ser un contenido valioso para ti. Así que no se preocupen, inspírate, tómalo, aplícalo, llévalo más allá, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta cómo pues al final todavía puedes estar muy bien en la industria del mejoramiento continuo, ¿no? Todo el mundo sabe, no es como que las marcas de automóviles andan copiando el hecho de un automóvil a otros, ¿verdad? Hay muchas marcas de automóviles, pero cada una le pone su sello único y personal y hace que sea completo, totalmente único y diferente de otras marcas. Entonces, básicamente las ideas son como carros, ¿no? Ya tienes el chasis. La pregunta es, ¿vas a hacer un Lamborghini o vas a hacer un Volkswagen? Es completa y totalmente tu decisión. A mí me encanta cuando doy una idea y me la regresan mejorada. A mí me encanta. ¿A ti? ¿Te ha tocado que das una idea y te la regresan mejorada? Así es. Y ahí procedo a demandar. Obviamente no, pero sí. ¿Hay alguna otra pregunta ya para irnos y que se vayan a la tempranera, al club de la tempranera en WhatsApp, donde empiecen a poner su lluvia de valor de los nuggets? Fíjense muy bien, ustedes están operando hoy en la economía de la atención. Hoy literalmente lo que es más preciado es la atención de las personas. Toda publicidad, ¿verdad? Todo marketing, todas redes sociales se basa literalmente en la obtención de atención. Hoy los llamados influencers son personas, los influencers son personas que atraen más atención que otros. Y cuando tú operas en una economía de la atención, si no estás dispuesto a atraerla, en automático estás en problemas financieros. El enemigo número uno que ustedes tienen hoy y la razón por la que mucha gente que pudo haberse asesorado contigo, que hubiera estado mejor contigo y pudiste haber ayudado, es que andas por ahí escondiéndote, negándote a salir en redes sociales, negándote a grabarte, negándote a todo, ¿no? Entonces, créanme, en el mundo hay muchos influencers muy pinches feos. Dejen de preocuparse por si no se ven tan bonitos en la cámara, ¿ok? Hay mucha gente que se acepta y literalmente lo que pone ahí y hace que brille su contenido. Entonces, no es un concurso de modelaje, es simplemente la capacidad de estar presente ahí, porque la regla número uno del éxito es estar ahí. Y si ustedes no están ahí en redes sociales y están repletos de oscuridad, siempre se van a meter en problemas financieros una y otra vez. Así que salgan de la oscuridad, salgan de la caja, por favor, y comiencen a poner valor allá afuera. Porque en la medida en la que tú le des valor al mundo, en esa medida va a regresar. ¿Quieren saber cuánto dinero tienen en la cuenta hoy? Se determina por cuánta admiración está fluyendo la gente hacia ustedes. Y si las personas no los ven, es imposible que les fluya admiración. Así que con esto cerramos la tempranera, mi estimado Eloy.